Doctor Franklin Lozano. Gracias, doctor Yepes. Gracias, presidente. Yo quedé más preocupado de lo que estaba antes con esa presentación del viceministro de Hacienda, que aprovecho, los saludo. Las cifras que muestra para los sectores que consideramos son los que pueden dinamizar de alguna manera la economía del país, sobre todo en virtud del proceso de paz, son muy desalentadoras. Yo entiendo que el ministro o el viceministro dice, nosotros no aprobamos el presupuesto lo aprueba el Congreso de la República. Pero es claro, y aquí siempre se ha estilado, que el presupuesto que el gobierno le entrega al Congreso de la República, básicamente con unas pequeñas variaciones, es el que se aprueba. Este es un país presidencialista en donde prácticamente las mayorías en el Congreso imponen su voluntad. Y con este presupuesto sí estamos muy incoherentes con lo que estamos hablando, con el plebiscito que se celebrará el 2 de octubre, con el cambio de la economía de nuestro país. De verdad que si nosotros aprobamos esto, presidente, somos muy irresponsables. Y si nosotros aprobamos esto, no somos coherentes con lo que estamos haciendo. Lástima esa decisión sea solamente de las comisiones económicas y básicamente cuando los proyectos de ley llegan a plenaria es poco lo que se puede hacer. Tenemos que alzar nuestra voz de protesta en contra de esto. Yo entiendo que el señor viceministro expresa que cuando, habla de la regla fiscal, todo esto, que tanto beneficio pues le ha dado al país en materia de inversión extranjera, de préstamos, de calificación a la economía de nuestro país. Eso se entiende claramente. Y cuando él expresa que en un presupuesto que presenta déficit o un presupuesto muy bajo como este, lo que se tiene que tocar es la inversión. Y la inversión baja de 35 a 33 billones, si no estoy mal. Pero es que aquí lo que estamos viendo que más afecta es la agricultura de nuestro país. No entiendo por qué, sin desmeritar los otros sectores, pero creo que la realidad del país, la coyuntura que estamos viviendo con el tema de la paz, amerita que otros sectores no crezcan los porcentajes que están creciendo y que el sector agrícola disminuya el 34%. Es el sector más golpeado dentro de los 31 sectores que acaba de mostrar el señor viceministro, pero golpeado con un porcentaje gigantesco. El 34% se le está disminuyendo. De los 32 sectores que presentó, 32 sectores, 14 disminuyen, 18 sectores aumentan. Pero de los 14 que disminuyen, el que más disminuye, obviamente, es el sector de agricultura. Yo sí creo, señor ministro, que le expresa al señor viceministro, que le expresa al señor ministro esta real preocupación. Esta preocupación no es de los congresistas que estamos aquí sentados, esta preocupación es del país completo. A mí, pues en mi región, muchas personas se me han acercado a preguntarme si es verdad que el presupuesto de agricultura va a quedar en 1.7 billones y lastimosamente les tengo que decir que hasta hoy está presupuestado que quede en eso. Aquí nosotros sabemos por qué se inició el conflicto, por la falta de oportunidades que habían en lo rural. Yo soy de un pueblo muy pequeño que se llama Zapayán y hay varias personas se metieron a los diferentes grupos al margen de la ley precisamente por la falta de oportunidad que hay en el campo, por el hambre física que estaban viviendo. Y con este presupuesto que se le está asignando a agricultura, básicamente
la situación va a estar igual o peor que hace muchos años. De verdad yo no encuentro palabras para expresar mi enorme preocupación. Sí, señor presidente, usted que tiene mucha cancha aquí en el Congreso de la República y que tiene muchos años de ser congresista, sí pediría de sus buenos oficios para que liderara este tema y lográramos conversar de manera rápida con el señor ministro de Hacienda para que se pueda raspar algún sector y se le pueda inyectar algo más al sector de agricultura. Nosotros solicitamos precisamente la presencia del señor ministro de Hacienda para que se comenzaran a tomar decisiones, obviamente sin desmeritar al viceministro, que es pues una de sus manos, o su mano derecha. Creemos que si no tenemos una conversación franca y directa con él, esta situación que está viviendo el país en torno al presupuesto no va a poder cambiar. Miren, aquí yo qué días estaba viendo unas estadísticas de las personas, de los desmovilizados en los 8 años del presidente, o en los 6 años que lleva el presidente Santos. Creo que van más de 10.000. Y paralelamente viendo también unas estadísticas de los integrantes de la FARC, y básicamente están iguales. Aquí cada vez que se desmoviliza uno, por falta de oportunidades en el agro, va otra persona que coge esa arma que dejó el que se desmovilizó. Y si no tenemos presupuesto para el agro, se va a desmovilizar obviamente la FARC, pero ¿será que se crean grupos nuevos al margen de la ley? ¿Será que ese 25% de personas que anunciaron que no se desmovilizarán pertenecientes a la FARC aumentará y serán un grupo nuevo con otro nombre y con otra franquicia diferente? Eso puede pasar si no le prestamos atención al campo. Aquí está claro que es importante que se desarrollen escuelas, es importante que el sector de educación y obviamente el sector de trabajo se desarrolle, al cual se le aumenta casi 6 billones de pesos a esos dos sectores, a educación y al sector del Ministerio del Trabajo, se le aumenta 6 billones. Y celebramos eso, pero creo que ese aumento hacia ellos y esa disminución hacia el sector de agricultura y obviamente el sector del medio ambiente y de minas de energía está muy descompensada. De tal manera, señor viceministro, quiero expresarle mi inmensa preocupación por el país. Sé que ustedes tienen que hacer un papel difícil, sé que cuando hay escasez hay que de hacer tripas corazón, como se dice popularmente, pero creo que se están equivocando con los sectores, sobre todo de agricultura. Y preguntarle finalmente, señor ministro, si estos fondos, yo siempre he tenido esta duda, si estos fondos que tienen financiación propia, como lo es el FASNI, el FAER y otros que acaba de mencionar el señor viceministro, el PRONE, que acaba de mencionar el viceministro de Minas y Energía, si tienen sus recursos propios, ¿por qué no se les asignan cifras por lo menos cercanas a esos recursos, sino que se le asignan cifras pírricas? El PRONE tiene para el próximo año 22.000 millones de pesos. Bien decía el gobierno nacional con el Plan 5 Caribe, que el gobierno está haciendo las inversiones en términos de energía en las 4G, o sea, en las grandes autopistas donde va a pasar la electricidad. Y que Electricaribe y también el gobierno tiene que invertir en los sistemas de normalización, porque si no normalizamos esa energía que va a pasar por las autopistas 4G, obviamente no va a llegar al usuario final, que finalmente eso es lo que se necesita. Aquí la situación, la problemática de la luz, de la energía eléctrica, sobre todo en la costa atlántica, se ve reflejada en el usuario final, no se ve reflejada, digamos, en las grandes torres de energía de 112.000 voltios, sino en el usuario final.
esos 22.947 millones de pesos creo que no alcanzan ni para normalizar el municipio de Pueblo Viejo, que es un solo municipio del departamento del Magdalena, donde constantemente hacen paros sobre una carretera nacional de suma importancia. Eso también genera violencia, eso también genera muchos problemas para nuestro país. Entonces, quisiera saber, de esos 298.000 millones de pesos que tiene acumulado el PRONE, o esos 470.000 que tiene acumulado, o esos 500.000 que tiene acumulado el FASNI, ¿por qué se le está asignando al presupuesto cifras tan pírricas que no se va a solucionar absolutamente nada? ¿En dónde están esos recursos? ¿Qué hacen con ese recurso? ¿Dónde lo invierten? ¿O si lo tienen que tener guardado? ¿O si lo tienen en bonos, en títulos, en papeles, en valor? Quisiera saber por qué no se le asignan esos recursos para la normalización y para la electrificación de los sitios donde no hay energía eléctrica, sobre todo para la ruralidad colombiana. Gracias, presidente. Esa era mi intervención.